Atash Kembai. Señor, gracias por tu mano, Señor, por tu brazo que siempre nos sustenta, porque nos guía, Señor, porque tú eres un pastor que nos ama, que da su vida por nosotros. Dios, gracias porque ha habido testimonio tras testimonio. Señor, gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros y gracias por esos tiempos extra que tenemos en las tardes para ver tu poder nuevamente. Dios, enséñanos y muéstranos el valor de tu presencia. Señor, estamos aquí por ti, para ti. Señor, nuestro deseo es adorarte, complacerte, Señor, y hacer tu voluntad. Padre, danos esa fuerza, aviva nuestro espíritu, Señor, para hacer lo que a ti te agrada. Sabemos que no es por la carne, sino por tu espíritu. Enséñanos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Sé tú quien ministra. Prepara, Señor, cada corazón de cada hermano, de cada hermana. Señor, ábrelo, que reciban tu palabra y que queramos tomar acción después de oírla. Dios, tú eres el que está aquí. Tú eres, Señor, el que quiere que tengamos entendimiento. Quita todo velo. Ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ¿me pueden por favor acompañar al libro de Santiago? Capítulo 1. Versículo 8. ¿Qué dice? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Lo tienen? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra nos muestra personajes que van de extremo a extremo. La palabra nos muestra personajes que hacen todo por el Señor y lo que dicen lo cumplen. Nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Pero también se nos muestra en la palabra gente inconstante. ¿Y cuáles son las repercusiones de ello? Ahora, sabemos que todo lo que está escrito es para que nosotros aprendamos y no caigamos en eso. O para que nosotros aprendamos o veamos en lo que estamos mal y pedirle al Señor de su guía. Hay veces que, miren hermanos, el alma somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? El cuerpo se fatiga, ¿no? El alma se decae. Por eso David decía, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. David le hablaba a su alma, le decía, levántate, no te olvides, ánimo, ánimo. El cuerpo también se cansa, o como está en la carne se enferma. Pero nuestro espíritu es el que tiene que ser controlado por Dios. El que tiene que ser animado por Dios, el que tiene que ser avivado por Dios. Y no depende de si estamos enfermos o cansados, no depende si estamos a veces desanimados. El poder del Espíritu en nosotros tiene que ser siempre el mismo o incluso ir creciendo. A veces cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, tomamos todo por el alma, empezamos a ver los sentimientos, empezamos a ver qué haría yo, pero no nos vamos a lo que dice la palabra. Si me acompañan a Jueces capítulo 11, por favor. Solo el poder del Espíritu Santo es lo que nos lleva a hacer cosas que no sabíamos que podíamos o incluso que debíamos. Cada uno de nosotros que estamos aquí presentes hemos experimentado el poder de Dios desde el momento en que el Espíritu Santo
nos convenció de pecado. ¿Quién quiere darle cuentas a alguien? Nadie quiere darle cuentas a nadie. El humano es egocéntrico, se vale por sí mismo, y menos que le digan qué hacer o qué no hacer. Pero el momento en que el Espíritu Santo obró en nosotros y nos convenció de pecado, hicimos algo que cualquier mente humana, que todavía no lo siguen entendiendo. Le rendimos nuestra vida al Señor Jesús. Y ha sido la mejor decisión que podemos tener o tomar en toda la eternidad. Pero rendir tu vida a Él. Mucha gente en el mundo allá afuera se preguntará ¿por qué hacen esto? ¿Y por qué van? ¿Y por qué vienen? ¿Y por qué cantan? El Espíritu Santo nos ha tocado y nos ha convencido de que nosotros hemos pecado y que sin Él no podemos ir al cielo. Esa fue la primera vez que nosotros experimentamos el poder del Espíritu Santo en nosotros, cuando nos convenció y dijimos, sí, necesito a Jesús, necesito un Salvador. Se tomó una decisión. Y nuestra vida va a estar llena de decisiones ahora en adelante. Las decisiones a veces se vuelven cada vez más simples. ¿Por qué? Porque ya no nos basamos en lo que nos dicen los demás, sino en lo que nos dice la palabra. Sabemos que aquí está la respuesta. Lo difícil es hacerle caso a la palabra. Ahí es cuando duele. Pero fíjense, hermanos, si Dios quería que lo recibiéramos en su corazón y por medio del Espíritu Santo nos convenció y ahora somos sus hijos, ¿no creen que Él quiera que hagamos lo que Él nos dice que haga con el poder de su Espíritu? Es de la misma manera. La fe que tenemos cuando recibimos a Cristo no tiene que ir disminuyendo, tiene que ir creciendo. Con esa misma fe que experimentamos el poder del Espíritu, tenemos que seguir tomando decisiones o haciendo su voluntad. En Jueces capítulo 11 hay un personaje que a mí me impacta demasiado. Vamos a leer del 1 al 3. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó, pues, Jefté de sus hermanos, y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Ok. Israel estaba en guerra después de eso, contra los amonitas. Necesitaban derrotarlos. Y entonces dijeron, bueno, vamos a llamar a Jefté, porque él es hombre valeroso. Entonces, después de que lo expulsaron, vayan y lo llaman y le dicen, oye, pues creemos que tú eres el que nos tiene que guiar para la batalla. Y dice, oye, pero a mí me corrieron. Le dice, está Dios de testigo entre tú y nosotros que haremos lo que tú nos digas. Ahora, Jefté, ¿quién era? Era hijo de una ramera, ¿no? Fue expulsado por sus hermanos. Fue repudiado. ¿Y con quién se juntó? Con hombres ociosos. ¿Cuál era el destino para él? Estaba en depresión, estar triste, no hallarse en su vida. Mucha gente en Estados Unidos, por ejemplo, cuando las víctimas de violación quedan embarazadas, quieren darle el aborto, ¿no? Pueden decidir si quieren abortar o no. Porque ¿quién sabrá
si el hijo va a heredar los genes del papá? ¿Qué tal si después crece y se vuelve un delincuente? ¿Qué tal si le hace daño a alguien más? O sea, no dan oportunidad. El humano ya no quiere dar oportunidad. Pero cuando busca una oportunidad, la quiere buscar por todas partes. Pero aún antes de ser nacido, no se la dan. ¿Cuál hubiera sido el destino de Jefté? No, mejor lo hubieran abortado. Hijo de una ramera. Sus hermanos los odian. Aparte lo corrieron. No tiene futuro. Pero esos no eran los planes de Dios. Y se nos olvidan los planes de Dios. Señor, ¿cuáles son tus planes? ¿Cómo puedo ser yo partícipe en tu obra? Entonces, aunque Jefté era un hombre valeroso y era un hombre valiente, ¿qué dice en el versículo 29 cuando accedió a ser el líder? Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galad y Manasés, y de allí pasó a Maspa de Galad, y de Maspa de Galad pasó a los hijos de Amón. Hasta ahí. ¿Qué vino sobre el Espíritu Santo? O sea, podemos tener todo el conocimiento, la fuerza, lo que queramos, pero ¿qué era necesario? Que el Espíritu viniera sobre él. La fuerza de su Espíritu. ¿Cómo cantamos? No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Por su Espíritu, ¿ok? Entonces, en el 30, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de estas puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en el holocausto. Hasta ahí. Jefté había sido elegido, ¿no? La confirmación, ¿cuál fue? Que vino sobre él el Espíritu Santo. Era una confirmación de que él tenía que ser el líder. Si venía el Espíritu Santo sobre él para esa batalla, Jehová ya la tenía ganada. Pero él se anticipó y habló de más. Hay veces que nosotros hablamos de más, o hay veces que nosotros decimos cosas de más antes de ponernos a meditar. En Proverbios dice que entre más hablas, puedes caer en pecado. Porque hablas y hablas y hablas y hablas y puedes decir cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Jefté? En el 31. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y en el 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellas, y Jehová los entregó en su mano. 33. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mispa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has ido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Hasta ahí. ¿Había necesidad de que le ofreciera Jefté a su hija a Dios? Bueno, o alguien. Se anticipó. Quien saliere de mi casa a recibirme, a ese te lo voy a entregar como sacrificio. Se anticipó. Y es que nosotros ya a veces estamos en la iglesia, quiero ser partícipe, me voy a meter y todo. Y uno habla de más. Y cuando se necesita,
Ojalá todos fuéramos como Jefté, porque dice, porque le he dado mi palabra a Jehová y no podré retractarme. No puedo, le di mi palabra. Y no nada más el entendimiento del papá, vean el entendimiento de la hija. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya, descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Esto nos enseña muchas cosas. Primero, Dios está antes que tus hijos. Y los hijos, Dios está primero antes que tus padres. Cuando hacemos su voluntad. Nada más cuando hacemos su voluntad. Si un padre pide a un hijo que haga algo que está fuera de la voluntad de Dios, no tiene que ser sumiso. En el 39, pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme el voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. ¿Cumplió Jefté lo que prometió? ¿Creen que le fue fácil? Era su única hija. Era su familia, porque los demás lo habían despojado. Se anticipó, no esperó. Cuando nosotros queremos ser parte de la voluntad de Dios y de su reino, hermanos, la invitación está abierta. Pero siéntense y analicen y digan, Señor, quiero hacer tu voluntad. Prepárame. Voy a esperar, pero aquí estoy yo. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Jefté no fue de doble ánimo. Le dolió. No se dejó manejar por sus sentimientos, sino lo que había prometido. Claro, eso era el Antiguo Testamento. Ya no se hacen sacrificios de hijas, no se preocupen, chicas. Acompáñenme a Mateo capítulo 26, por favor. Capítulo 26, Mateo 26, del 30 al 35. Este es otro ejemplo. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron a los montes de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué hizo Pedro? No, yo voy a donde tú vayas y yo, aunque todos se asusten, yo voy a estar firme. No me voy a mover. Vamos al versículo 69 al 75. Capturan al Señor Jesús. Pedro lo sigue por detrás y dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí,
También éste estaba con Jesús en Nazareno, pero él negó otra vez con juramentos. No conozco al hombre, con juramentos. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Fue de doble ánimo. Y es que a veces nosotros podemos caer en eso, hermanos. Pedro estaba conviviendo con Jesús mismo y veía sus maravillas y su poder. Pero aún así lo negó. Y advirtiéndole a Jesús: no digas eso porque me vas a negar. No, voy a estar aquí firme. Yo creo que Jesús veía en su corazón una disposición, ¿verdad? Pero no estaba listo. No tenía esa fuerza. Acompáñenme, por favor, a Juan capítulo 11. En el versículo 7 es cuando muere en el capítulo 7, versículo 7, perdón, capítulo 11, versículo 7, es el capítulo donde muere Lázaro. Y era necesario para Jesús ir. En el 6 dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Vamos al 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él, o sea, a Judea. Y en el 16 dice: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. ¿A qué se refiere esto? Cuando dice Tomás: vamos nosotros también para que muramos con él, ¿a qué se refiere? En Judea ya lo estaban persiguiendo a Jesús. Y si lo veían, lo iban a capturar y le iban a matar. Pero era necesario para Jesús ir. Cuando Jesús les dice: me alegro de que ustedes no hayan estado allí, porque iban a ver la gloria de Dios, entró en Tomás fe y dijo a los discípulos: vamos con él para que muramos también con él. O sea, su ánimo estaba de: vamos a morir contigo. Vamos a morir contigo. Pero ¿qué pasaba? Los discípulos se disiparon, ¿no? Solo Pedro fue el que lo siguió. Habló un poco de más, ¿no? Quiero que entiendan algo. Lo que ellos confesaban, Jesús lo veía su corazón dispuesto, pero sabía que todavía a veces no estaban listos. Es más, cuando Jesús estaba enseñando, les decía: hay muchas cosas que quiero enseñarles, pero todavía no están listos, no las iban a entender, porque el Espíritu Santo no había llegado. Entonces, Tomás, todo animado: vamos a morir con él. Pero bueno, el día que lo capturaron, se dispersaron las ovejas. Acompáñenme, por favor, a Hechos capítulo 5. ¿Se imaginan ese momento en que Pedro niega 3 veces a Jesús y canta el gallo? Jesús lo voltea a ver
¿Cómo creen que haya sido la mirada de Cristo? Pedro, te sigo amando. Pedro, te sigo amando. Mientras lo azotaban, Jesús no era de doble ánimo. Jesús, si ama a alguien, lo ama hasta la muerte. Jesús no dijo, me negó, ya no quiero. Se entregó por Pedro también, por cada uno de nosotros. Jesús no es de doble ánimo. Nunca vamos a perder el amor del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Nadie puede hacerlo. En Hechos, desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos y sobre muchos que estaban ahí también. Tenían esa fuerza, tenían esa convicción. El Señor estaba en ellos y con ellos. El mismo Pedro, que había negado a Jesús 3 veces, fue llamado con el concilio con Juan. Y en el versículo 40 que dice, y convinieron con él, versículo 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia, no? El Espíritu Santo ya estaba en ellos y sobre ellos. Ya no es poder humano. Todos en su sano juicio evitarían ser maltratados por una persona, por Jesucristo. Y ellos salieron gozosos de haber sido partícipes del sufrimiento, porque sabían que recibían galardones, que era parte del reino de Dios. ¿Cuál es el contraste? Alguien que huye, lo niega, jura que no conoce, empieza a maldecir, a alguien que predicó en nombre de Cristo, sí, y lo azotaron. Dijeron, no vayas a predicar en su nombre otra vez. Salieron gozosos y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces Pedro siempre había sido un hombre valeroso, porque sí se la hacía de muy valiente, ¿no? Le cortó la oreja a un soldado, se las hacía de muy. Pescador, ha de haber sido fuerte. Pero en la mera hora de la verdad, el único que te da la fuerza es el Espíritu Santo. A la mera hora de la verdad. A la mera hora de la verdad. Ustedes conocen los chics, ¿no? Las tiras cristianas. Estaba en una iglesia, estaba el pastor predicando y llegaron y le apuntaron un arma. Niega a Jesucristo. No. Y le dispararon. Después pasan con varios de la iglesia. Niega a Jesucristo. Y muchos lo negaron. Le tuvieron más miedo al hombre que temor a Dios. Y nosotros tenemos que analizarnos, hermanos. Estoy firme. El Espíritu de Dios está obrando en mí. Jesucristo, lléname de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu para hacer tu voluntad en todo tiempo.
nos podemos creer muy fuertes o a veces podemos creer que conocemos mucho de la palabra, pero el Espíritu avivado no nada más trabaja para uno, sino para los hermanos a mi alrededor. El Espíritu es como fuego, se contagia, se expande. Si tú ves a un hermano avivado, lleno de la presencia del Señor, gozoso, cómo obra el Señor a través de ese hermano, acérquense al hermano. Eso llena, eso quieren hacer. Por eso decía Pablo, sean imitadores como yo soy de Cristo. El Espíritu es lo que nos va a llevar a hacer cosas que no podíamos pensar que podríamos hacer o que no querríamos hacer. Pero la palabra dice que el Espíritu nos guía a tierra de rectitud, a lo que es correcto, no por nuestras propias fuerzas, sino por el Espíritu Santo. Y eso es en todo. Dejar de fumar, dejar de tomar, pecados recurrentes. Pidan al Señor de su Espíritu y su fuerza, porque uno en su carne se va a cansar y se va a decepcionar. Y va a ser decepción tras decepción. El Señor es el único que puede quitarte eso de raíz, como dice en Isaías, como si nunca hubiese sido plantado. Ahora, ¿qué pasa? Aún así, estando en Cristo, nuestra alma tiende a caerse, ¿no? Nos sentimos tristes, es que pasó esto, me hicieron esto. Pero vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1. Versículo 7. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Qué dice la palabra? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si estoy en Cristo Jesús, entonces tengo un espíritu ¿de qué? ¿De qué? De poder, amor y dominio propio. Ya no tengo un espíritu de cobardía. Pedro ya no tuvo un espíritu de cobardía, sino de amor. De amor por Cristo y por el Evangelio. Dijo, por amor a ti, Jesucristo, y lo que tú hiciste, no me importa que me golpeen, voy a seguir hablando de tu nombre. Su espíritu había sido cambiado. Su espíritu era otro. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un espíritu que Jesús reavivó. Nuestro espíritu estaba muerto. Cuando entramos en comunión con Jesús, con Dios, se reaviva. Pero tenemos que alimentarlo. Es como un bebé, es como un bebé pequeño. Hay que alimentarlo, que el espíritu se vaya fortaleciendo y fortaleciendo con su palabra, leyendo en su palabra, orando en lenguas, estando en comunión con los hermanos. Ahora, como cristianos hoy en día, cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo, le entregamos nuestra vida. Si no estamos hablando como de, sí, yo te entregaré mi vida, y a la mera hora, no se trata de religión. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. No se trata de eso. Se trata de entendimiento. Yo tengo un espíritu nuevo.
Yo dije, Señor, te entrego mi vida. Aquí estoy. ¿El Señor te va a dejar solo? Absolutamente no. No. Si para una guerra que tuvo Jefté, mandó Dios su espíritu y entregó en sus manos a los enemigos, ¿cuánto más hacer la voluntad de Dios para su reino? Para que las almas se salven, para que los hermanos sanen, para que haya testimonio de esta iglesia, de su nombre, hacia allá afuera. ¿Cuánto más no nos va a apoyar Él? Todo por su espíritu. Y hay un momento en que yo pensé que a veces uno no crecía en Cristo por miedo a lo que venía a pasar o por lo que hemos sido testigos, liberaciones, todo eso. Pero yo me he dado cuenta que cada vez es más ser inconstante. El ser de doble ánimo. Yo antes pensaba que era miedo, que algunas personas no querían participar, pero no, es doble ánimo. Es doble ánimo. Hermanos, aviven el fuego de su espíritu. Es necesario. Pablo le decía a Timoteo, que era un pastor, aviva el fuego de tu espíritu. Aviva tus dones. Avívalos. Y era un pastor y le decía, avívalos. Estaba dando ese consejo porque todos tendemos a caer. Pero tenemos que estar firmes. Tenemos que estar atentos a las acechanzas del enemigo. Él está como león rugiente viendo a quién devorar. Y te va a meter miedo. Mira, mejor no vayas. Tú ni haces tanto ahí. No, mejor, mira, ya están ahí encargándose ellos. Tú sentadito, mejor quédate allá. Mientras el Señor dice, quiero que seas partícipe de mi obra. Avívate. Ora por tus hermanos. Reprende. Pide por milagros. Pide por la obra de mis manos. Tú puedes hacerlo. El que cree en mí, las mismas cosas que yo hago o mayores las hará. Eso es lo que levanta tu fe. No. Te sientes ahorita débil. Mejor espérate. Mejor ahorita no. Mejor pídeles que ellos hagan. Ese es el diablo. Quiere que te enfoques en tu carne, en ti mismo, en lo que tú eres capaz de hacer. Otra vez, como lo hemos visto, no en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él nos dio ya la victoria. Y el no querer ser partícipe de una batalla cuando tenemos la victoria, hermano, Jefté siendo expulsado de sus propios hermanos y después lo llamaron, él entendía que tenía que hacerlo. Él lo entendía y la confirmación fue que el Espíritu Santo vino sobre él. Y en la iglesia es lo mismo. Jefté no se hablaba ni con sus hermanos y aún así luchó. Este es un espíritu nuevo. Nosotros estamos aquí por amor a nuestros hermanos y voy a luchar por ellos. Voy a animarlos en la fe. Voy a ayudarles a crecer en Cristo. Sanidad. Todo es tu poder, Señor. Úsame. Tú ya nos diste la victoria. Quiero ser ese vaso de barro. No soy un vaso perfecto, pero soy un vaso de barro que has decidido ocupar. Quiero ser un vaso de honra, no de deshonra. Cuanto más le pidan al Señor hacer su voluntad, créanme que más defectos se van a encontrar en sí mismos. Y eso es bueno. Porque, Señor, si tú me llamaste en esto, me doy cuenta que no es por mí, sino es por tu poder y por tu espíritu. Y porque es tu voluntad. Quiero ser consistente.
No quiero ser de doble ánimo. Quiero estar firme. Tú ya me diste la victoria. Tú ya ganaste la batalla. Entonces quiero estar ahí, al frente, peleando con mi iglesia, al frente, siendo consuelo para los de mi iglesia. Quiero estar al frente. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8 al 11. Pero nosotros, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8 al 11. ¿Tienen? Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Otra vez, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El testimonio de Francis, ¿no? Gracias por sus oraciones. Desde el momento en que empezaron a orar, se sintió mejor. Eso tiene que ser constante. Y les repito, cada vez que vengan a la iglesia, observen los rostros de sus hermanos. Dios a veces va a poner que ores por él. Pídanle siempre al Espíritu Santo por quien orar. Dice, animaos unos a otros. ¿Cómo yo voy a poder animar a alguien si soy de doble ánimo? Sí se puede, porque le puedes decir, anímate, anímate. Y yo después, mira, ahorita mejor vamos a orar. Sí, tranquilo. Claro, es contagioso. Dice la palabra, fíjate que no haya ninguna raíz de amargura, porque esa se puede contagiar fácilmente. La amargura en el corazón, en una persona, puede contagiar a muchos más. Porque siempre están hablando desde su punto de vista, y pasó esto, y pasó esto, pasó esto. Entonces empiezan a contaminar el oído. Quiten toda raíz de amargura. Sean de un solo ánimo, constantes, no de doble ánimo. Permitan al Señor trabajar a través de ustedes. Acuérdense, no somos nosotros. Él es el Señor a través de nosotros. No darle la oportunidad al Señor. Si, oye, te lo estoy dando todo. Y no nada más te estoy pidiendo que hagas esto, que pases esta prueba, sino cuando la pases, son como ríos que fluye agua, leche y miel. Y no nada más eso, sino que en la eternidad te voy a dar herencia. Hemos aprendido que la salvación no se pierde, que la victoria nos la dio Cristo. Esos son puntos fundamentales. Pero la herencia es otra cosa, hermanos. La herencia en el cielo sí no las tenemos que ganar. Porque Dios ha preparado, ¿qué? Obras para que anduviésemos en ellas, ¿no? La salvación no es por obras, es por Cristo Jesús. Pero una vez salvos, Él ha preparado obras para que andemos en ellas. Voy caminando mi vida, el Señor pone una obra, soy partícipe de ella. El Señor pone otra, soy partícipe de ella. Soy partícipe de ella. Sigo con ese ánimo, sigo a la batalla todos los días, sigo. ¿Qué me va a seguir incitando? ¿Seguir? Ver la victoria de Dios en cada una de ellas.
ver la victoria de Dios en cada una de ellas. Yo no me explico cómo hace 2020 años, cuando Jesucristo estuvo aquí, si hubiese sido mentira, si no hubiera estado respaldado por Dios, se hubiera acabado hace muchos años. Pero cada batalla que sostuvieron esos apóstoles, esos discípulos, los misioneros, cada batalla veían su victoria, veían su respaldo, y veían su respaldo, y veían su respaldo, y veían su respaldo. Y uno que está quieto dice, es que no experimento al Señor tanto. Sé partícipe de su obra. Pídele por su voluntad. Pídeselo. Es que yo no escucho a veces la voz del Señor, no sé qué es lo que quiera. Te voy a decir por dónde empezar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero si uno deja ese consejo, y se lo estoy diciendo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, hermanos, va a venir por añadidura, todo. Ahí está el consejo. Pero si uno lo deja aparte y busca lo que cada uno quiere, viendo sus defectos, y yo, el consejo ahí está. ¿Lo toman o no lo toman? A veces uno no lo quiere tomar porque si me comprometo, me tengo que comprometer. Entonces ya no es miedo, es doble ánimo. Y el Señor no le agrada eso. Ojalá fueses frío o caliente, no tibio, porque los vomitaré de mi boca, dice. Ojalá fueses frío o caliente. Si estás aquí hoy, no es por quien te trajo, no es porque estás queriendo quedar bien con alguien, con tus papás, con tus hijos, con tus amigos. Es para conocer a Jesucristo. Porque si tú lo haces por otras personas, entonces eres de doble ánimo. Cuando entiendes el valor del sacrificio de Jesús en tu vida, tú quieres venir. Tú vienes por Él y para Él, no para satisfacer a nadie más. Es para darle honor y gloria. Hebreos capítulo 10. Y hoy se dijo, versículo 25. Vamos hecho desde el 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, que es Cristo. Mantengámonos como, sin qué, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, no es religión, pero si la palabra lo dice, se los digo, no dejen de congregarse. No dejen de congregarse. No lo hagan. Los días se acercan. No dejen de hacerlo. Toda la semana es una batalla espiritual, ¿no? Y venimos aquí ¿a qué? A reponernos, a agarrar fuerza, a recibir alimento espiritual, a ser animado por otro hermano, a ser exhortado por otro hermano. Oye, Ale, creo que pasa esto. Tienes razón. Miren, hasta en cosas pequeñas. La otra vez me pasé un alto. Y Arlene me dijo, Ale, te pasaste un alto. No sabes si el Señor ya te está poniendo un límite, algo que no quiere que adelantes. Y lo tomo. Le dije, gracias, lo tomo. Son exhortaciones que tengo que tomar. Qué bueno que me vio.
Qué bueno que estuvo ahí, qué bueno que me lo dijo. Pero si ella no hubiera ido, si no hubiera ido, yo hubiera seguido haciendo. Bueno, no creo, pero, pero fue esa vez. Entonces, cambia la cosa. Es un pequeño ejemplo. Pero hay cosas espirituales a más profundidad en cada uno de ustedes que a veces necesitamos exhortación. ¿Qué significa la palabra exhortar? ¿Cómo? Exhortar significa animar. Es un tipo de animación. Órale, vamos, no te quedes ahí. No te quedes con tus amigos ociosos, Jefté. Vamos. No te quedes haciendo eso, Jefté. Vamos a la batalla. Porque los ociosos, ¿no? Hacen lo que quieren, cuando quieren. Pero cuando son cosas del Señor, hay que estar ahí primero. Mantengámonos firmes sin fluctuar. ¿La qué? La profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Hermanos, se ha convertido en esta profesión. Es lo que hacemos primero. Buscar el reino de Dios y justicia es mi profesión. A eso estoy llamado. A eso estamos llamados. No podemos dejar de doble ánimo. Es nuestra profesión. Eso es lo que hacemos. Eso es a lo que nos dedicamos. Para eso fuimos llamados. Ese es el propósito. ¿Cuál es el propósito en mi vida? Ganar almas. Ganar almas. Es el propósito. Tú síguelo pidiendo y el Señor lo va a hacer. Síguelo pidiendo y el Señor lo va a hacer. ¿Cuál es el propósito en mi vida? Anima a tu hermano. Búscalo. ¿Tienes alguna necesidad? ¿He sentido carga por ti? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Conocer del Señor diariamente más y más. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, sino en conocer y entender que yo soy Dios. Cambia la perspectiva. Todas las respuestas están aquí. Pero cuando uno sabe la respuesta, ¿lo va a hacer? ¿Lo va a hacer? Jeremías. No vayan a eso. Jeremías fue usado de una manera enorme. Y su alma se empezó otra vez a... Ojalá y no hubiese nacido. Ojalá y me hubieran abortado, decía Jeremías. Pero el Espíritu de Dios estaba ahí. Y él dice, pero me sedujiste más. Tu amor pudo más. Tu amor pudo más. David también se decaía. Pero decía, no apartes tu espíritu de mí. Porque él sabía que ahí estaba el centro del poder. Y el amor. Él sabía que ahí estaba dentro. Nosotros no vamos a fluctuar si mantenemos el espíritu avivado. No es de hacer cosas para que los demás vean. Jesús mismo lo dice. Entra a tu aposento y cerrado la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. No se trata de recompensa, se trata de testimonio. ¿De qué tanto testimonio das? Y fíjense, hermanos, fíjense muy bien en esto. No es tanto el testimonio que tú das a los demás, es claro que es válido, pero es el testimonio que tú das a Dios. Es el primer testimonio que tú tienes que dar. Cuando le decían a Jesús, ya dinos si tú eres el Hijo de Dios, dijo, ya se los he dicho. Dice, en su ley, yo he testificado de mí que yo soy el Hijo de Dios. Dice, sí, pero tú nada más testificas de ti. Dice, mi Padre que está en los cielos también testifica de mí. Y en su ley está escrito que si dos testifican, entonces es verdad. ¿Jesús estaba dando buen testimonio? Obviamente.
Pero ¿quién daba testimonio de él? Su padre. Este es mi hijo, haced todo lo que les diga. Busquemos dar testimonio a Dios. Él es el que nos ve cuando estamos solos. Él es el que ve nuestros pensamientos y pesa nuestros corazones. Tenemos que dar testimonio a Él. Porque podemos decir muchas cosas, pero tener dentro de nosotros otras. No se preocupen, hermanos. No todos fallamos. El amor de Dios es más grande que eso. Dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Pedro nega a Cristo. Cristo es crucificado, muere, resucita al tercer día. Y llega con Pedro, y Pedro va y lo abraza. Se avienta desde el bote, nada, como un campo de fútbol para llegar a él. Y lo abraza. Él amaba a Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús le dio las llaves del cielo, ¿no? Dice la palabra. ¿Cómo? ¿A quien lo negó 3 veces? Sí. Sí. Jesús nos ama tanto, Dios nos ama tanto, que sabe que no podemos por nosotros mismos. Y por eso hizo un pacto con nosotros, en que puso su Espíritu dentro de nosotros. Ahora sí podemos hacer lo que Él nos pide que hagamos. ¿Le hacemos caso a la carne o caminamos en el Espíritu? Si le hacemos caso a la carne, vamos a estar así. En lo espiritual, vamos a estar así. Si le hacemos caso al Espíritu, vamos a estar ¿cómo? Gozosos, con paz, con paciencia, benignidad. Todos los frutos del Espíritu Santo, con poder. Si me acompañan a 2 Corintios, capítulo 4, por favor. Al 18. 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Hermanos, no desmayemos. No desmayemos en la búsqueda del reino de Dios. Nuestro cuerpo exterior se va desgastando. Nuestro cuerpo exterior tiene fallas, tiene errores, pero el hombre interior que se renueva cada día es nuestro espíritu. Porque ya no vivo yo más, sino vive Cristo en mí. Señor, hazme más como tú. Más tu identidad, más como tú, más como tú. Esa es la voluntad del Señor, hasta que lleguemos a ser a la altura del varón perfecto, ¿no? Hay que pedírselo. No hay que tener doble ánimo. Ahora sí me siento súper fuerte y así, y después, ¿y dónde está? ¿Dónde está el hermano? ¿Qué cosa hay más importante que venir a la casa del Señor? En serio, les pregunto. ¿Qué es más importante? Si la hay, díganmela, porque a lo mejor he sido engañado toda mi vida. No hay nada más importante que venir a la casa del Señor. Nada. Hoy es el día que hizo el Señor. Podemos ver su gloria, podemos ver su poder, podemos ver su sanidad. Eso es lo que nos mantiene con ánimo. ¿Por qué ese doble ánimo?
no han visto, no han palpado, no han visto cómo los demonios se someten ante el nombre de Jesucristo. ¿Por qué ese doble ánimo? Porque nos empezamos a fijar en nosotros mismos. Acompáñenme a Gálatas, capítulo 6, por favor. 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. No nos engañemos. Dios puede ver todo. Podemos decir muchas cosas, pero nuestro corazón puede estar de otra manera. Porque este pueblo me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, dice en Isaías. Ok, Señor. Padre, enséñame. Quiero caminar en tu espíritu. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tenemos que andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Todos los días. Es que la palabra no puede ser más clara. No nos cansemos, pues, de hacerle bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Jesucristo nunca se queda sin testimonio. ¿Quieres comprobarlo? Quédate hasta ver a lo que Dios ya hizo. Lo va a hacer. ¿Quieres comprobarlo? Sé consistente. Porque dice, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hay oraciones que han sido contestadas, pero hermanos no han podido verlas. Muchas oraciones han sido contestadas, pero no han podido ser vistas por hermanos o hermanas. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, a la iglesia, a su cuerpo. Hermanos, quitemos ese doble ánimo. Si hay amargura, quítenla de su corazón, es lo peor. Quítenla. Quítenla. Es lo peor que puede haber. Jesucristo no se guardó con amargura cuando Pedro lo negó, ¿verdad? Jefté estaba un poco amargado por lo que le hicieron sus hermanos, pero aún así hizo la voluntad del Señor. Quiten todo lo que les cause doble ánimo. Pídanselo al Señor. Él no puede ser engañado. Y muchos saben desde adentro qué es lo que tienen que hacer. Pónganlo en manos del Señor. Pónganlo en manos del Señor. En Santa Cena, cuando la palabra dice que lo tomen indignamente, ¿qué quiere decir? ¿Que pecaron y que no pueden tomarlo? ¿No Jesucristo invitaba a la mesa a los pecadores? Porque muchos dejan de tomar Santa Cena, cristianos. Eso no quiere decir tomarla indignamente. Cuando toma uno indignamente la cena del Señor, es no dándole el valor que le corresponde a la sangre de Cristo y a su cuerpo. Es no entendiendo lo que estaba pasando, no entendiendo ese memorial que estamos haciendo.
Pablo condenaba a los corintios porque les decía, si tienen hambre, coman en su casa y no se emborrachen. Estaban tomando la cena indignamente. Los corintios tenían los dones del Espíritu Santo, ¿o no? Eran salvos, ¿no? Pero la tomaban indignamente, porque se ponían a tomar, se emborrachaban, o comían porque tenían hambre. Hermanos, el memorial de la Santa Cena es para que seamos partícipes de ella. Cuanto más necesitamos, cuanto más sabemos que estamos haciendo algo mal, Señor, perdóname y recibo tu sacrificio. No es que se deje de tomar porque hiciste algo malo. Es importante saberlo, porque varios no la tomaron. Hermano, si no la tomas, hay condenación en tu vida. Jesucristo ya lo hizo todo por ti. Toma su sacrificio, siempre y cuando entiendas el valor de la sangre y el valor de su cuerpo entregado. Eso es a lo que se refiere no tomarlo indignamente. ¿Sí? ¿Sí queda eso claro? Es importante, hermanos, porque si no, pónganse a pensar, Señor, no quiero recibir tu sacrificio porque he pecado. Jesús dice, toma de mi sacrificio porque has pecado. Yo te perdono. Es importante saber eso, si no es una vida llena de condenación. Y cuando hay condenación, hay doble ánimo. Porque, no, sí, Señor, voy, pero a lo mejor y tú no, porque yo hice esto una vez y después, no, bueno, no, pero sí, pero tú me perdonaste, pero entonces hay doble ánimo. ¿Qué intentan hacer? Cuando hay liberaciones, ¿qué intentan hacer los demonios? Te sacan tus trapitos al sol, ¿no? Para que tu ánimo diga, no, sí, tienes razón. Firme sin fluctuar en Jesucristo. Mi ánimo sigue el mismo para la batalla. Firme, firme, sin fluctuar. Cristo me ha dado la victoria. Hermanos, Cristo nos ha dado la victoria. Comprueben por sí mismos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No por nuestras capacidades, sino por el poder de su Espíritu en nosotros. Pídanle a Dios, aviva el Espíritu en mí, aviva ese fuego, que camine en tu espíritu. Miren, un ejemplo, los padres. Señor, dame fuerza, carácter para hacer tu voluntad en esta casa. Pero papá, yo quiero andar con hijo inconverso. Pero acaba de orar, Señor, dame tu fuerza, dame tu fuerza. Bueno, tiene buenas calificaciones. No, es el primero en su clase. Se ve buen muchacho, sí la quiere. Órale, va. ¿Qué pasó con la hija de Jefté? Hija no, es inconverso. El Señor dice que eso no es bueno. ¿Cómo la luz puede tener convivencia con la oscuridad? No se puede. No tiene sentido. Si las hijas o los hijos fueran entendidos como la hija de Jefté, haz lo que prometiste al Señor. Haz lo que prometiste al Señor. Sí, papá. Entonces papá no es de doble ánimo. Está firme, sin fluctuar. Son pequeñas pruebas todos los días que el Señor nos está diciendo, necesitas ser consistente en lo que tú prometes. ¿No dijiste, yo y mi casa serviremos al Señor? Entonces, ¿por qué estás permitiendo que tu hija no me sirva? Yo y mi casa serviremos al Señor.
Como dije, la primera vez que hemos experimentado el poder de Dios en nuestra vida, el poder del Espíritu Santo, fue cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Nos convenció de pecado. Sin Jesucristo no hay salvación. Las religiones nos han enseñado que tienes que hacer cosas buenas para llegar a Dios. El cristianismo nos dice, o Cristo nos dijo, ven a mí, pide perdón por tus pecados y yo no rechazaré todo el que viene a mí. Ahora eres hijo de Dios. Mirad cuán amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Si uno no tiene a Jesucristo en su corazón, está condenado al infierno. Cuando nosotros pecamos, ofendemos a Dios y eso merece un castigo. Y eso es el infierno. Si nosotros dicen, ay, qué Dios tan malo, ¿no? Como un castigo eterno por un pecado. ¿Qué Dios tan malo se da a sí mismo para morir por ti, para que no vayas al infierno? La palabra dice que si tú creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, entonces serás salvo. Y el Señor no nada más te va a dar beneficio de la vida eterna, sino que te va a mostrar de Él día a día para que lo experimentes tú mismo. Experimentes su amor, experimentes su perdón, experimentes su gracia, su paz, su guía. Y mucha gente lo escucha y dice, bueno, cuando esté listo voy a recibir al Señor en mi corazón, porque ahorita yo quiero seguir haciendo lo que hago y no quiero rendirle cuentas a nadie. Pero en la palabra también nos habla de un hombre rico que tenía muchas cosas y dijo, ¿qué voy a hacer con todas estas cosas? Las voy a guardar y les voy a construir un almacén y les voy a ir guardando y guardando y guardando para que yo pueda reposar. O sea, él tenía planes ya a futuro. Dijo, yo tengo todo, en el futuro voy a hacer esto, voy a hacer esto. Pero después Dios le dijo a ese hombre, necio, hoy vienen a pedir tu alma. Necio, escucha. Nunca sabes, saliendo de aquí, cuándo vas a morir. Y la palabra también dice, hoy es día de salvación. Para los que escuchan, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y aún con los errores que hemos tenido, como hemos ofendido a Dios, Él pagó ese castigo en Él. Por eso fue crucificado. Y si tú pones tu fe en Cristo, tienes vida eterna. Si tú pides perdón de tus pecados, tienes vida eterna. Si Dios no existiera, ninguna de las obras que nosotros hemos sido testigos existiría. No estaríamos aquí. La iglesia se hubiera acabado hace miles de años. Pero Dios es vivo y contesta. Y cada domingo lo comprobamos. Sin Jesucristo no hay salvación. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón y quieres recibir a Jesús en tu corazón, yo te invito a que pases aquí enfrente. Porque después ya no va a haber más oportunidades, tal vez. Dice la palabra, yo soy el que llama a la puerta y el que abre y me recibe, moraremos con Él, mi Padre y yo. Pero si uno no abre la puerta de su corazón, Jesús no puede forzarte a hacer nada. Te repito, si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón y tener vida eterna, te invito a que pases adelante.
Si no, después es demasiado tarde. Demasiado tarde. No es para traer condenación de lo que has hecho o lo que has dejado de hacer. Es para traer libertad y perdón. Ese es Jesús, el que nosotros conocemos. Si quieres pasar a recibir al Señor en tu corazón, pasa aquí adelante. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tú eres tan bueno que has puesto tu Espíritu en nosotros y nos has guiado hasta donde estamos hasta ahora, Señor. Como dice tu palabra, tú nos has traído hasta aquí, Señor, y no volveremos atrás. Levanta nuestra alma, Señor, que prospere nuestro cuerpo, nuestra salud, pero que tu Espíritu siempre esté avivado en nosotros. Enséñanos a cumplir lo que decimos. Enséñanos, Padre, a ser guiados por tu Espíritu y no por nuestra carne. Padre, enséñanos a ser partícipes de tu reino y que no seamos fluctuantes. Señor, pone ese deseo en nuestros corazones, que sea algo veraz, no por religiosidad, Señor. Padre, que busquemos siempre tener esa convivencia con nuestro cuerpo, nuestra iglesia, la familia de la fe. Enséñanos también, Padre, a ser más humildes, en reconocerte en todos nuestros caminos. Y Señor, que seamos siervos los unos de los otros, que sirvamos a nuestros hermanos con todo nuestro amor. Dios, quita toda raíz de amargura en este lugar. Quita, Señor, todo doble ánimo. Que seamos consistentes, que no seamos tibios. Señor, tú nos has despojado del poder de pecado sobre nosotros. Ya no hay más condenación y podemos acercarnos confiadamente a tu trono en plena certidumbre de fe, sabiendo que lo que pidamos, Señor, conforme a tu voluntad, tú lo haces. Padre, como iglesia, te pedimos que nos ayudes a tener ese fuego de tu Espíritu, que estemos avivados, que busquemos el bien de los unos de los otros y de las personas que están allá afuera, que conozcan tu nombre. Dios, otra vez, gracias, porque tú eres bueno y no nos vas a soltar, Señor. Tu brazo nos va a sostener para hacer tu voluntad en todo momento, a las obras que has preparado para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, también te quiero pedir en oración, junto con toda la iglesia, por el nieto de nuestra hermana Silvia, Mateo. Señor, ha estado enfermo estos días, ha tenido temperatura. Padre, te pedimos que obres en la vida de Mateo, que haya testimonio desde temprana edad de quién eres tú. Padre, manda tu bendición, manda de tu sanidad, de tu bálsamo sobre la vida de Mateo. Trae paz a sus padres. Señor, trae bendición en esa casa. Trae tu luz. No hay enfermedad que lo pueda dañar. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos como iglesia, en el nombre tuyo, toda enfermedad ahora. Él será sano. Él es sano, Padre, en el nombre de Cristo. Quita toda enfermedad. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.